Bien. Muy bien, entonces, la traducción digamos, gruesa de este tipo de modelos es utilidad recursiva. En español, la palabra recursiva tiende a tener un significado diferente al inglés. En español, recursivo es algo que usa muchos recursos, que es hábil, que es talentoso. En el término aquí recursivo lo que quiere decir es que hay una especie de iteración o de recursión en el tiempo, es decir, que hay una especie de estructura que nos muestra una repetición, si se quiere. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, uno de los puntos de partida más importantes y más interesantes es que en todas las funciones de utilidad que hemos visto, que no hemos visto muchas, pero en todo lo que hemos visto, siempre había una coincidencia entre la elasticidad intertemporal de sustitución y la aversión al riesgo. Y eso es algo muy sutil, y es tan sutil pues que uno realmente no se da cuenta, lo tiene que pensar y lo tiene que analizar en el modelo. Pero en general, digamos, en todo lo que les he mostrado yo, siempre una gente que está tomando una decisión, por ejemplo, de consumo, le da lo mismo si es pasar de un estado A a B, entendido como en el mismo tiempo dos estados de naturaleza, como pasar de A a B, donde A y B son dos momentos en el tiempo. ¿Sí? Es decir, y un poco la fundamentación viene, o la simplificación grande viene desde Arro de Debré, y era pensar el tiempo y los estados de la naturaleza simplemente como un continuum donde uno, pues básicamente lo que describe son commodities o bienes, estado contingentes al tiempo y al estado de naturaleza. ¿Sí? Pero no es obvio, si uno se pone a pensar, no es obvio que sustituir en el tiempo es lo mismo que sustituir en estados de naturaleza. ¿Sí? No es lo mismo pensar cuál quisiera yo que sea mi consumo en 2022 frente a 2021 versus estando en 2021, si yo quiero trasladar recursos de, por ejemplo, un estado donde me va mejor y a ustedes les hacen una buena oferta o no les va bien y no les hacen una buena oferta. Entonces, este tipo de utilidad, la que vamos a analizar hoy, es una función matemática que permite separar esos dos momentos. Y de hecho, pues va a haber muchos trucos de calibración, si se quiere, pero pues esa separación, como se dice en inglés, ese desentangle, separar esas dos cosas, va a permitir tener unos grados de libertad no distintos y va a permitir que los agentes reaccionen, digamos, de manera distinta frente al riesgo en este tipo de preferencias que en las preferencias normales. Esta es una función de utilidad que sale, digamos, de la micro. De hecho, por mucho tiempo era como una función, digamos, exótica. De hecho, hay un paper de Singh que habla de exotic preferences for macroeconomics, que es como preferencias exóticas para macroeconomía. Bueno, esto era algo que en la micro se venía usando. De hecho, el aporte original es de Crep Porteous, ¿sí? Pero fueron Epstein y Sin los que adoptaron esto a modelos más comunes y, digamos, los que popularizaron y masificaron el uso de esta función de utilidad desde el punto de vista académico, ¿no? Porque decir que esto es masificado sería un absurdo. Esto es muy de nicho. Entonces, en general, ustedes van a ver que la gente que le gusta más la historia, algunos papers y algunos autores que les gusta ser más justos con la historia van a hablar de la función de utilidad Crep-Porteous-Epstein-Sin, pero obviamente pues es un larguero de nombres. Muchas veces lo van a ver como Epstein-Sin, ¿sí? De hecho, pues Epstein-Sin, que es EC, fíjense que esas son las iniciales en inglés, EC. Entonces, por ejemplo, hay gente que juega con el EC, entonces hay un par de papers que hablan de, por ejemplo, International Business Cycles de EC Way. Y es porque esta extensión o este uso de funciones de utilidad Epstein-Sin, incluso por los modelos macro internacionales, pues han probado ser bastante útil.
Como les decía, esta quizás de todas las que vamos a ver es la más usada. Entonces, si uno hiciera un ranking de popularidad en el sentido de cuáles son todas estas técnicas que usan para tener modelos macrofinancieros, esta de lejos es la más popular, porque además permite una aproximación luego cuasi lineal que se permite, digamos, llegar ahí es complicado, pero pues se puede simular muy fácil. Entonces, pues yo les decía que la tractabilidad y la técnica a veces se inclinan la balanza y pues esta es una de las que más se usa. Si bien que quizás la intuición no es tan clara como las otras, y por eso me gustaba empezar por las otras preferencias, porque pues, o las otras historias, porque creo que son más fáciles de contar. Entonces, acá espero que se hayan tomado su café sin IVA, porque esto requiere bastante moler varios conceptos matemáticos. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno, es que me decía que mi conexión no es muy estable. Entonces, ¿cuál es la función de utilidad estándar? Cualquier modelo es que la función de utilidad intertemporal, cuando hay incertidumbre, es el valor esperado de la sumatoria de las utilidades en cada momento del tiempo descontados por un factor beta, ¿sí? Fíjense ustedes que si yo tengo una función de utilidad intertemporal, esa es la suma de aquí hasta el infinito, ¿sí? De esas funciones de utilidad. Yo la puedo representar de forma recursiva. ¿Qué significa representar de forma recursiva? Es que yo puedo hacer uso de que la función de utilidad intertemporal de mañana, ¿sí? UT mayúscula, va a ser el valor presente descontado desde mañana hasta el infinito. De tal suerte que yo puedo escribir siempre la función de utilidad intertemporal como la utilidad instantánea en el momento t, que es esta ecuación, y si quieren voy a usar este cosito para rayar. Entonces, esta función de utilidad intertemporal va a ser la función instantánea, es decir, cuánto me da mi canasta de consumo hoy, más el valor presente neto de mi función de utilidad intertemporal mañana. Y en eso se basa la forma recursiva. Y yo muchas veces les hablo de macro avanzada, porque pues esa es la otra clase que va en la universidad. Y ese es el grueso o la piedra angular de los modelos macro modernos, y es lograr representar esto de forma recursiva, de tal manera que en vez de trabajar con secuencias infinitas, trabaja uno con funciones, ¿sí? Porque UT infinitamente es una función, U mayúscula. Bueno, esa es una función de utilidad estándar y ustedes le ponen una función UCT y bueno, les da algo. Fíjense ustedes que una de las cosas particulares de cualquier función de utilidad estándar es que en esa recursividad es como si yo tuviera una sustitución perfecta. Si ustedes piensan en esos dos objetos de forma separada entre esa utilidad del consumo hoy y esa función de utilidad intertemporal mañana, son como sustitutos, hay una linealidad. Si yo tuviera unidades de cada una de esas cosas, podría estar igual sustituyendo una unidad entre hoy y mañana, ¿sí? Obviamente con el beta, en útiles, ¿sí? Porque estos son funciones y hay concavidad, no en consumos, sino en utilidad. Bueno, ¿qué van a hacer la preferencia que Porteous Epstein-Sin en corto? Lo que van a hacer es, van a hacer una forma incluso más agregada, perdón, más agregada, no, más general, más amplia de una función de utilidad recursiva, ¿sí? De tal manera que lo que vamos a decir es que esa función de utilidad intertemporal va a ser a su vez una función f de dos componentes, de la función de utilidad instantánea, que lo vamos a ponderar por 1 menos beta, esto es simplemente para escalar, y de beta de una función arbitraria g de esa función de utilidad. Es decir, ellos lo que le van a meter es a esta función recursiva, le van a meter unas funciones adicionales, como dirían en inglés, on top of. Además de lo que ya tenemos, le vamos a meter unas funciones adicionales. Y con cierta característica. Lo primero es que pues vamos a exigir que f sea homogéneo de grado 1. Es decir, que si yo aumento mi utilidad de esas dos funciones, tanto de
la función de utilidad intertemporal mañana como en mi función instantánea, pues efectivamente yo voy a estar aumentando en un útil mi función de utilidad intertemporal. Y lo otro es que vamos a pedir que f y g sean crecientes y cóncavas. Y luego van a ver eso cómo se mastica. Fíjense que las preferencias estándar que hemos visto son un caso particular de una función Epstein-Sin. ¿Cuál es el caso particular? Donde g es una función lineal, es decir, si g de x es igual a x, ¿sí? Fíjense que si g de x es igual a x, ¿qué sería g de ut más 1? Pues sería ut más 1. ¿Y cuál sería g de menos 1 de ut más 1? Pues ut más 1. Y f, la función que va más afuera, sería una función lineal x más y. Es decir, si f es x más y, g es igual a x, esta función colapsa a la función estándar. Entonces, de hecho, la familia o esta familia de preferencias es una familia más agregada porque puede colapsar fácilmente con ciertas parametrizaciones a la función estándar, ¿sí? Obviamente que pues si uno hace una función de utilidad más compleja, pues si luego la parametriza para que sea más sencillo, pues está obviando, porque pues para eso arranca con la función de utilidad más sencilla. Pero es importante que ustedes se den cuenta que esta es una generalización de las funciones, de la función estándar de utilidad. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser? Ya está el paper original, Epstein-Sin, 1989, fíjense que es un paper viejo. Y pues es algo que no recomiendo leer si uno se mete pues en este tema. Pero pues si ustedes en algún momento siguen estudiando, quieren hacer un paper o quieren leer algo, ahí está la referencia. Juan Felipe tenía la levantada, no sé si fue por accidente o... No, profe, ya con esta diapositiva queda claro. Gracias. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser ese F y cuáles van a ser el G? Pues tiene que tener alguna gracia el F y el G, porque si no, pues sería obvio. Pues no tendría mucha gracia. Bueno, el F va a ser una función que ustedes de pronto ya han visto, deberían haber visto por lo menos en alguna clase de micro o una clase de comercio, ¿sí? Esta es la función más usada en cualquier tema de comercio internacional en economía. ¿Cómo se llama esta función? ¿Alguien sabe o no? Que no sea Daniel Espinosa. Nadie. Bueno. ¿Cómo se llama esta función, Daniel? A ver si se acuerda. Nalo. Aló, aló. Aló. Hola. Se me colapsó el Zoom. ¿Me escuchan y me ven? Bueno, entonces voy a volver a compartir.
Pantalla. Daniel, ¿cómo se llama esa función? A ver. Salve usted la patria. ¿No? ¿No sabemos cómo se llama esta función? ¿No te acordás? Yo no los estoy escuchando, no sé. Háblame, decir cualquier cosa, Daniel, solamente para saber que estoy... No, no los escucho. Creo que es Daniel, que no tiene micrófono. Ah, es que Escucha. es Daniel. Listo. Igual para lo que aporta, da igual. Muy bien. Gracias, Daniel. No, ahí se te entendió que no sabías. Bueno, muy triste, pero esta se llama la famosa función CES. Y así le dice en español. Constant Elasticity of Substitution, que es una función que, entre otras, comprende la función Cobb-Douglas. ¿Esa sí la conocen o tampoco? Bueno, entonces, esa es una función de elasticidad constante donde ρ es la elasticidad de sustitución de esos dos bienes ahí, de X y Y, ¿sí? Cuando ese ρ tiende a 1, ¿sí? Esa es una función que colapsa una función Cobb-Douglas, donde hay un grado de complementariedad, porque una función Cobb-Douglas tiene una elasticidad unitaria entre los dos, es decir, hay una complementariedad entre los dos bienes. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en macro capital y trabajo son complementarios. Si uno quiere entender, por ejemplo, eh, eh, en Estados Unidos esta función se utilizaba mucho, por ejemplo, hablando de capital y trabajo, para explicar el aumento de los salarios de las personas calificadas en Estados Unidos, ¿sí? Lo que se llama Capital Skill Complementarity. Y es, si a una función de producción de capital y trabajo yo le meto que el capital es complementario del trabajo calificado y el trabajo no calificado es sustituto del capital, pues eso se puede usar para mostrar por qué, por ejemplo, un aumento en la innovación tecnológica ha llevado a que la prima de los salarios de las personas calificadas pues aumente. Entonces, esto en economía se usa mucho y se usa mucho porque, digamos, por la elegancia y por la simpleza. En comercio internacional, si no han visto clases de comercio internacional, eh, a ese rol se le conoce como la elasticidad de Armington, porque en últimas, por ejemplo, si X y Y son bienes producidos domésticamente y Y son bienes producidos internacionalmente, pues ρ va a dominar qué tanta es la fuerza de comercio, porque qué tan complementarios o qué tan sustitutos son, bueno, etc. Entonces, ese es F, que es la función que está afuera. Entonces, ¿eso qué va a querer decir? Que ρ va a ser, bueno, la inversa de ρ va a representar la elasticidad de sustitución intertemporal. La elasticidad intertemporal de sustitución. De tal manera que X es el presente y Y es el futuro. Y ρ me dice a mí, yo cuántas unidades de consumo tengo que despachar del futuro al presente o del presente al futuro, viceversa, dado el grado de sustitución que tengo en mi función de utilidad en el tiempo. Y la otra función de utilidad es la misma que ya hemos visto, es decir, que no hay que echarle mucho rollo. La función G es la función de Constant Relative Risk Aversion o la isoelástica o isoelástica, isopower, function utility. Esa es la función de utilidad que ya hemos visto. Y fíjense que alfa, que gobierna, alfa gobierna la curvatura de esa función de utilidad. Entonces, en este modelo vamos a tener dos objetos separados. Por un lado vamos a tener un ρ y por el otro lado vamos a tener este alfa. El alfa va a ser la aversión al riesgo, porque me va a decir a mí, cuando yo tengo incertidumbre, ¿cómo sustituyo riqueza entre diferentes estados de la naturaleza? ¿Me da pánico, por ejemplo, que haya una recesión o no? Entonces el alfa va a determinar esa curvatura y cuál es la aversión al riesgo.
el row va a determinar el grado de sustitución intertemporal. Bueno, este es el monstruo final. Esta es la función de utilidad Epstein-Sim. ¿Sí? Fíjense que es más larga y bueno, es más enredada que la función normal. Pero pues esa es la función que se va a usar en esta literatura. Muy bien. Entonces, hay algunas cosas que la hacen fáciles. ¿Sí? Por ejemplo, hay unos casos límites. Si ρ igual a 1, esa es una función que termina siendo Cobb-Douglas. O sea, hay una perfecta complementariedad entre el consumo hoy y la función de utilidad esperada mañana. Si alfa es igual a 1, pues es una función que termina siendo lineal en el segundo periodo, ¿sí? Fíjense que aquí pues termina siendo logarítmica y pues en esos dos casos no va a haber mucha gracia. Ya les muestro. Supongo que esto me está dejando pasar acá. Entonces, voy a tratar de darles algo de intuición sobre esta función de utilidad. Esto, digamos, no es trivial, pero pues se pueden hacer estas demostraciones y con la idea de tratar de tener un poquito más de intuición. Entonces, supongamos dos secuencias futuras de consumo con incertidumbre e igual probabilidad de ocurrir. Una es, yo tengo consumo bajo y luego me dan el consumo promedio, de aquí hasta el infinito. Y la otra me dan un consumo alto y, esperen un segundito. Me dan un consumo alto y después de ahí me dan un consumo promedio. La pregunta es, ¿cómo evalúo yo esas sendas de consumo dada esta función de utilidad? Bueno, fíjense que pues yo tengo un consumo hoy, ¿sí? Que es CT, y mañana lo que voy a tener es, y supongamos que sean con probabilidad un medio. Yo tengo que calcular el valor esperado, ¿sí? De esa función de utilidad, que una va a estar dominado por esa senda baja y la otra va a estar dominado por la senda alta. La única diferencia realmente es una observación, ¿sí? Que es un consumo bajo, un consumo alto, porque de ahí en adelante son iguales, ¿sí? Pero pues obviamente mi función de utilidad intertemporal va a ser distinta porque ya con que varíe uno de los pagos, uno de los payoffs, pues realmente la senda ya es distinta y por tanto la función de utilidad intertemporal, ¿sí? Entonces, fíjense que, ¿cuál es la diferencia entre la versión a riesgo y la elasticidad intertemporal de sustitución? Acá, si yo mantengo digamos, si yo hago alfa igual a 0, en este caso, ¿sí? A mí lo único que me importaría sería el valor esperado de ese pago, ¿sí? Es decir, de CB y CA. O sea, que cuánto sería un medio CB, un medio CA, porque si alfa es igual a 0, yo tengo aquí dos funciones que son completamente lineales, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago CB y CA más aparte, hago un mean preserved spread, ¿sí? Separo los dos pagos. Este agente, si alfa igual a 0, está igual. ¿Sí? Al tipo lo que le importa es el promedio. Entonces, sumamos que el promedio sea 2 porque yo tengo un pago 0 y un pago de 4. Este agente está igual si alfa igual a 0, si yo tengo el promedio 2 y aumento los pagos no sé, a menos 2 y 6. Entonces, fíjense que el alfa es el que va a gobernar realmente qué tanto me importa a mí que haya una dispersión en los pagos en el futuro. Si no hay incertidumbre, es decir,
Imagínense que a mí siempre me dieran C barra. No tengo ese CACB. Siempre me dan C barra. Bueno, yo tengo una función que se ve muy complicada, tiene un valor esperado, pero fíjense que en últimas, si yo no tengo incertidumbre, finalmente el valor esperado de esto no tiene sentido porque es una función ya conocida. Fíjense que yo tendría algo elevado a la 1 menos alfa, elevado a la 1 menos rho sobre 1 menos alfa. Esto quedaría como la utilidad a la 1 menos rho. Y si yo, fíjense que yo acá tengo, fíjense que este exponente, perdón, fíjense, yo acá tengo 1 a la 1 menos rho, yo puedo elevar todo a la 1 menos rho, entonces esta función que queda u a la 1 menos rho, ct1 menos rho, y este otro pedazo queda a la 1 menos rho, llamemos ut1 menos rho como w, simplemente hagamos una transformación de la función de utilidad, esto quedaría como ct1 menos rho, esto quedaría wt más 1. En últimas, esta función de utilidad colapsa a una función normal. Entonces, digamos, esto no es muy profundo, pero esto es para mostrarles es que si uno mete una preferencia, si mete preferencias de Epstein-Sin es porque va a haber incertidumbre. ¿Sí? Si yo tengo un proceso de consumo que no es estocástico, que es determinístico, las funciones de Epstein-Sin son equivalentes a la función estándar. Entonces, ni se quema uno con esto. ¿Sí? Solo son interesantes en la medida que hay incertidumbre. Ese es el primer coso. También hay otro caso y es, ¿qué pasa si la aversión al riesgo es igual a la tasa, si alfa es igual a rho? Bueno, fíjense que si alfa es igual a rho, yo cuando elevo esto 1 menos rho, 1 menos alfa, si rho es igual a alfa, pues eso se colapsa a 1, vuelvo toda vez a lo mismo. Entonces, nuevamente, lección muy sencilla número 2. La función Epstein-Sin está diseñada para que alfa sea distinto a rho, ¿sí? A mí una vez en una exposición de un estudiante de maestría, en un lado me tocó que el tipo arrancó con Epstein-Sin y toda la cosa, y luego en la calibración alfa igual a rho. ¿Qué le dice uno? Pues, me hizo no perder el tiempo, porque ¿para qué me muestra eso si lo va a calibrar así? O sea, si uno se va a enredar con esto es para que alfa sea distinto a rho. Y lo otro, el tercer mensaje que les voy a dar, se los voy a mostrar rápido porque no me quiero quedar mucho rato acá, pero se los voy a preguntar de manera intuitiva. Y es, les voy a dar dos opciones, así como hemos hecho ya loterías de introspección esta clase. Entonces les voy a dar dos opciones. La primera opción, opción A, ¿sí? Cada periodo con probabilidad un medio, el consumo puede ser bajo o alto. Entonces, opción A es, yo les digo, señores, miren, nosotros vamos a estar en esta clase, supongamos que tuviéramos 25 clases más, vamos a hacer quizzes, pero la verdad no vamos a hacer quizzes, yo soy muy perezoso, nadie tiene tiempo. Vamos a tirar una moneda, con probabilidad medio sacan 4,5, con probabilidad medio sacan 2,5, pierden la clase. ¿Sí? Y lo vamos a hacer cada periodo. O opción B, ¿sí? Cada periodo es alto o bajo. Yo les doy una senda. Escribimos alto, bajo, alto, bajo, bajo, alto, alto, ¿sí? Pero lanzamos la moneda ya. Y ustedes ya saben cuál es su nota. ¿Sí? Porque tienen la senda. La pregunta es, ¿qué opción prefieren? ¿Prefieren jugar cada uno de los momentos o prefieren que de una vez ya tiramos la moneda, cae la moneda, ustedes ya saben cuáles son las notas que van a tener o el consumo? A ver, el tocayo Daniel Cifuentes. ¿Qué opción prefieres tú? Pues como para no estar todas las semanas sufriendo, yo preferiría la B. Ok, Para definir de una vez si iba a sacar alto o bajo. muy bien. Bien.
Hay mucha gente que tiende a responder eso, hay gente que en esta clase incluso me ha dicho que prefiere lo otro, pues son preferencias, o sea, aquí cada uno prefiere lo que quiera, ¿sí? En general, esta literatura, y por eso les digo, esta intuición va a ser un poquito más refinada y más difícil de comunicar, va a estar construida con base en las preferencias de Daniel Cifuentes. ¿Y cuáles son esas preferencias? Esas preferencias son tales que la gente prefiere lo que se llama una resolución temprana de la incertidumbre. Es decir, yo no sé qué me trae el futuro, de pronto cosas malas o cosas buenas, pero prefiero que de una vez se resuelva la cosa. Así sea malo, pero de una vez, ¿sí? Que no estar periodo tras periodo, estar mirando que si sí o que si no, ¿sí? Yo he visto que en la vida hay todo tipo de preferencias. Por ejemplo, pues ustedes están muy lejos, espero, de la experiencia de ser padres, pero por ejemplo, cuando uno sabe que va a ser padre, hay una ansiedad muy grande por saber si va a ser una niña o un niño, ¿sí? Y hoy en día pues ya se volvió hasta de moda que compran cosas y bombas y sí, hay todo un despliegue pues para enterarse. Hay gente que no, hay gente que dice, no, yo prefiero enterarme en el momento que nazca. Y más allá de las consideraciones, digamos, de que es que hay que alistar el cuarto y los regalos, esos son un tipo de preferencias que son exactamente un ejemplo de lo que pasa con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque enterarse no va a cambiar el género. No es como que, sí, bueno, obviamente que hay prácticas pues de aborto y eso pues es otro cuento y eso es una historia muy triste. Hay unos documentales durísimos en China de la política de one child, de un solo hijo, ¿sí? Y pues un aborto de niñas impresionantes en China, que hoy pues hace un faltante, un hueco en China hace falta como 200 millones de mujeres, pero bueno, esa es otra arena, otro costal. Pero en general, en estas historias, saber no cambia el hecho, y eso es importante, porque en estas preferencias, saber o no saber no es que, es que si yo sé, entonces me va a ir mejor, ¿sí? No, eso sería pues eso sería una estrategia que domina, ¿sí? No, aquí es enterarse, es que la incertidumbre se acabe. Eso no significa que el resultado sea bueno. Entonces, bueno, esto en la vida práctica es difícil asimilarlo. Son pocas historias donde uno tiene como esas opciones de decir, bueno, me quiero enterar o no. Quizás también cuando uno le hacen algún examen, uno a veces está afanado por saber y hay gente que dice, no, yo no quiero ni saber. ¿Sí? Pero es importante que ustedes por lo menos sepan que para que esta historia funcione, la gente tiene que mostrar esa preferencia y es que le disgusta mucho la incertidumbre futura, no conocerla. Y está dispuesto incluso a pagar y a pagar duro por que se acabe la incertidumbre. Y cuando le metamos el mercado accionario a esto, las acciones van a ser tan riesgosas, es porque las acciones van a tener una correlación con choques de consumo, donde los choques de consumo no solo van a ser choques donde la tasa de crecimiento se mueva, sino que la volatilidad se mueve, ¿sí? Y va a haber unos regímenes de volatilidad más altos y las acciones pues van a tener rentabilidad mala en esos momentos y entonces los agentes que tienen estas preferencias van a exhibir esa aversión a tener ese tipo de activos. Esa es un poco como la intuición. No es tan fácil de comunicar, pero la que está. Entonces, voy a ir rápido. Esto, recuerden que se los dejo ahí, luego si alguien quiere, se lo explico con detalle. Pero es mostrar un poco bajo qué condiciones se da esa preferencia que llamamos resolución temprana y la incertidumbre. Y es muy fácil mostrar, bueno, no es muy fácil, hay que darle un par de totazo a esto, que si alfa es mayor que rho, en estas preferencias, la opción B se prefiere y los agentes exhiben una resolución temprana de la incertidumbre. ¿Sí? Si las dos opciones dan lo mismo, eso es consistente con alguien que A es igual a rho, entonces
esta en sí no tiene ningún sentido. Y si esa desigualdad de la segunda ecuación se revierte, si alfa es menor que rho, tenemos lo contrario, que a la gente le gusta posponer la incertidumbre. Y eso, pues acá es una posibilidad, pero no funciona si uno pues quiere usar esto para explicar los mercados financieros. Entonces, rápidamente. Entonces, en la opción B, llamemos, la utilidad puede ser alta o baja, ¿sí? Y un segundo, la utilidad, vamos a escalar, vamos a llamar a esta utilidad W escalada como 1 menos rho y a la utilidad U solamente la derivada del consumo. Y puede ser, es alta o baja. Entonces, voy a ir rápidamente acá. ¿Cómo es la opción B? ¿Sí? En la opción B yo tengo dos opciones. En mi primer periodo saco B y luego sigo sacando con probabilidad media una lotería que me da una utilidad intertemporal B o una utilidad intertemporal A. Y con la opción A tengo mi primer consumo en A y luego B y A. Bueno, si alfa es mayor que rho, ¿sí? La función f, que es x1 menos rho, 1 menos alfa, es convexa, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos una función convexa, ¿sí? Sabemos lo siguiente, sabemos que digamos, la combinación, si yo tengo una función que es convexa, vamos a ver si lo puedo pintar acá. ¿Sí? Si yo tengo una función que es convexa, cuando yo tengo A y B, dos elementos de la función, si yo evalúo la combinación convexa de eso, ¿sí? De la función, eso es menor que tomar un medio de la función evaluada, ¿ok? Entonces, si ρ es menor que A, esta función es convexa, eso pues, es fácil de mostrar, es simplemente pues, hacer la segunda derivada, ¿sí? Donde va a haber una resta entre ρ y A y eso va a determinar el signo. Y si esa función es convexa, pues tenemos, repito, que da un valor más alto tener una función, la combinación convexa de la función evaluada. Bueno, si eso es cierto, yo lo que puedo decir con certeza es que entonces, dada esta ecuación anterior que era con igualdad, si yo reemplazo esto por esto, ¿sí? Si yo reemplazo este término por este término, ¿qué voy a saber yo? Pues con certeza voy a saber que esto va a ser menor o igual. Lo mismo pasa con la función A. Y ahora, si yo sumo estas dos desigualdades, el término se tiene que preservar. Y básicamente, si luego pues multiplico por un medio, lo que me está diciendo a mí esto es que el valor esperado, ¿sí? de la opción, ya hemos dicho, la lotería B, va a ser mayor que el valor esperado de la lotería A. ¿Sí? Entonces, es una demostración muy sencilla mostrar por qué. ¿Y por qué era lotería B y lotería A? Es la lotería B porque esta era la senda del consumo con una senda o con esa opción donde yo de una vez conocía mis resultados. Esta era la senda de utilidad cuando yo no sabía, sino que iba intercalando mis consumos y tengo que hablarlo ex ante. Entonces, básicamente eso es para mostrarles cuál es la parametrización consistente con un agente que prefiere que se resuelva rápidamente la incertidumbre. Bueno, acá viene un montón de matemática, ¿sí? Que no es ni genial ni nada, es más bien carpintería, ¿sí? Voy a ir relativamente rápido
rayando un poco como hago yo acá con este lapicito virtual, y espero que ustedes la sigan, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? Quiero derivar el factor estocástico de descuento, porque siempre al final, recuerden que nosotros todas estas teorías las colapsamos a 1 es igual al valor esperado del factor estocástico de descuento por el retorno. Entonces, al final uno lo que quiere es, bueno, este factor estocástico de descuento, ¿qué gracia tiene? Bueno, el factor de descuento ahora es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque en el denominador es igual. Es cómo cambia la utilidad marginal del consumo cuando yo cambio el consumo hoy. Pero cuando yo cambio el consumo de mañana, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que también me va a afectar, ¿sí? Por cómo son estas preferencias, me afecta mi utilidad hoy incluso, porque pues puede haber cierta complementariedad entre el consumo mañana y el consumo hoy. Entonces, el factor estocástico de descuento tiene dos pedacitos. Uno es como una regla de la cadena y es, bueno, ¿cómo cambia mi utilidad cuando yo cambio cómo cambia la utilidad de mañana cuando yo cambio el consumo hoy? Y otro pedacito que es cómo cambia mi utilidad hoy cuando yo cambio mi utilidad de mañana, ¿sí? Y fíjense que pues si hubiera mucha complementariedad, si eso significa que pues yo, por ejemplo, tengo que tener una función de utilidad que cuando aumenta mañana me aumenta la de hoy, ¿sí? Y esa es un poco como la intuición. Entonces, el resto sí es carpintería. Esta es la función de utilidad, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de esto contra CT? Bueno, vamos a hacerla rápido. Fíjense que yo tengo contra CT, esto está muy adentro. Entonces, lo primero es que si yo estoy derivando esta función contra CT, esto va a caer, ¿sí? Al denominador y aquí va a restar un -1. Y ese -1 va a hacer que yo aquí tenga un 1 menos 1 más ρ, ¿sí? Y el resto me va a quedar igual, al punto que el primer término es simplemente esta misma función elevada a la ρ. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando yo hago este -1, esto me queda ρ, ¿sí? Acá me queda un 1 menos ρ. Y todo el resto me queda igual a este u. Entonces, el primer término es este u a la ρ. Y la derivada interna es este pedacito nomás. Este 1 menos ρ va a caer. Ese 1 menos ρ se va a cancelar con el 1 sobre 1 menos ρ que estaba acá, que ya lo había bajado. Y simplemente me queda un 1 menos beta. Y bueno, esta es derivada fácil porque esto es t menos ρ. Listo. Entonces ya tengo este pedazo. Este pedazo, check. Segundo pedazo. ¿Cómo cambia la utilidad hoy cuando yo cambio la utilidad mañana? Lo mismo. Tengo que hacer lo mismo. La derivada de afuera es igual. ¿Sí? Esto va a caer a -1. Entonces me queda esto. Y me queda esta derivada interna. Es un poquito más enredada. Yo tengo un valor esperado, tengo un 1 menos ρ, 1 menos alfa, ese 1 menos ρ, 1 menos alfa va a quedar el denominador y me va a quedar 1 menos ρ, 1 menos alfa menos 1, ¿sí? O sea, me queda esto menos 1, lo cual me queda 1 más ρ menos ρ, entonces acá me queda, este es el numerador, y luego puedo derivar al interior del valor esperado, me queda ut menos alfa, ¿sí? Entonces fíjense que acá tengo, esa es la segunda expresión. Bueno, este pedazo no hay que volverlo a hacer porque es exactamente igual, ¿sí? Este pedazo no hay que hacerlo porque es simplemente coger esta expresión y iterarla. Es decir, poner, donde está t, poner t más 1. Entonces, pongamos todos los pasos juntos. Esto es, está mi lapicito. Esto es lo que habíamos encontrado antes. Esta es la utilidad marginal del consumo en la utilidad. Esto es lo mismo por en t más 1. Y esta es la que era más larga. Bueno, esto se empieza a cancelar mucha cosa. Lo más divertido de darse cuenta es que acá yo tengo
y lo más divertido es siempre cancelar, un 1 menos b por 1 menos b, eso se muere. Este beta se conserva, pasa acá. Fíjense que me quedó la tasa de crecimiento del consumo, que me queda un CT más 1 y un CT a la menor rho. ¡Pum! Como en las preferencias de antes. Y ahora me queda un pedazo adicional, que sí es interesante, que es, fíjense que yo acá tengo un UT rho, tengo un UT más 1 rho, ¿sí? Y luego acá tengo un menor rho que se puede ir con otro. Este se va con este. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar, esto estaba elevado a la A menos rho 1 menos alfa. Bueno, esto lo puedo pasar al numerador, o sea que en vez de que sea A menos rho es rho menos alfa, que es exactamente este numerador. Boom. Este es el factor estocástico de descuento. Y de hecho, pues cuando uno está haciendo aplicaciones de esto, pues va directo al factor estocástico de descuento. Entonces, un par de comentarios acá. El primero ya lo hemos dicho, pero digamos, es casi que obvio, pero si rho es igual a alfa, ¿esto qué? ¿A qué termina siendo? Termina colapsando a mi factor estocástico de descuento de toda la vida. Entonces, claramente, eso no es gracia. Si no hay incertidumbre, este valor esperado hace que yo tenga algo lineal, 1 menos alfa se cancela, ¿sí? Y me queda un 1 acá, vuelvo a colapsar a lo mismo. Entonces, nuevamente, si yo tengo o no tengo incertidumbre o rho es igual a alfa, yo termino con un factor estocástico de descuento como toda la vida, que es este. ¿Sí? La gracia acá es tener un rho menos alfa y de hecho hemos dicho que vamos a calibrar esto de tal manera que alfa sea mayor que rho, es decir, que este coeficiente va a ser, este exponente va a ser negativo. Hasta acá llegaba la gente micro y hacía otras cosas. Si uno es un macroeconomista o macrofinanciero, dice, qué lindo esto, qué lindo, qué lindo. ¿Qué puedo decir yo de este factor estocástico de descuento? Rápidamente uno se da cuenta que puede decir nada, muy poco. ¿Por qué? Porque este me lo produce el DANE, o digamos, no seamos tan chipchombianos, sumamos que estamos en Estados Unidos, esto me lo produce el Bureau of Economic Analysis, ¿sí? Me da la tasa de crecimiento del consumo de la economía. ¿Y este quién me lo produce? Difícil, porque esto es una función de utilidad, ni idea, y este es el valor esperado de una función de utilidad. O sea, no solo tengo que tener la función de utilidad, sino tengo que tener los pagos, tengo que tener la versión al riesgo. Entonces, claramente, pues esto pues por mucho rato fue una cosa más como teórica que otra cosa, porque este segundo bicho no es fácil de observar, Mauricio, no se puede observar. Entonces, les voy a mostrar dos soluciones. La primera solución, les cuento acá, que vamos a terminar, va a ser lo que vamos a llamar el CKP+, ¿sí? Vamos a ver si tengo la referencia acá. Campbell 1999. Entonces, fíjense que las preferencias son de 1989, ¿sí? Y 10 años después, Campbell, estudiando este tema, dijo, bueno, yo voy a hacer algo acá para tratar de aproximar esa parte del factor estocástico de descuento que no puedo observar. Y lo primero es, y esto pues es un cabezazo, es darse cuenta que esta función de utilidad es homogénea de primer grado. ¿Sí? Como una función sí es. Si es homogénea de primer grado, esto quiere decir que la función de utilidad yo la puedo escribir como cada uno de sus factores, cada uno de sus elementos, no los llamamos factores, sino más bien elementos, que en este caso pues son dos, C y UT más 1, multiplicados por su utilidad marginal. ¿Sí? Fíjense que recuerden en una Cobb-Douglas, uno decía, el producto de una economía es igual a ¿qué? Al capital, por el retorno al capital,
más el trabajo por el retorno del trabajo. Si había competencia perfecta, el retorno del capital era R. Si el retorno del trabajo, la productividad marginal del trabajo era W. Y por eso en una Cobb-Douglas el producto se distribuye en sus factores de producción. Bueno, voilà, acá es lo mismo. La utilidad se distribuye en sus utilidades. Acá no hay factores de producción. Bueno, voy a ir rápido sobre esto. Dividamos todo por la utilidad marginal del consumo. Entonces, ¿en qué queda igual a esto? A C y en todo este chorrero. ¿Sí? De hecho, aquí lo que tenemos es la U sobre UT más 1 y estamos dividiendo todo por la utilidad marginal del consumo y al mismo tiempo estamos multiplicando y dividiendo por la misma utilidad marginal, pero en el siguiente periodo. Bueno, acá viene una cosa que es bien interesante y es que uno puede definir la riqueza como este ratio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo la riqueza y la multiplico por la utilidad marginal que genera una unidad adicional de consumo, pues eso me da la utilidad. Porque precisamente la utilidad marginal del consumo es lo que va entre pesos o dólares y útiles. Entonces, si yo a la riqueza que tengo la multiplico por la utilidad marginal del consumo, eso me debe devolver a la utilidad. Y fíjense que acá, pues lo que va a tener es la riqueza de un agente va a ser igual a su consumo por el valor esperado de, este es el mismo ratio, entonces si era cierto para T, tiene que ser cierto para T más 1, esta es la riqueza en T más 1, y todo este bicho largo de acá es el factor estocástico de descuento. Entonces Campbell empieza a decir, bueno, yo puedo atar el factor estocástico de descuento a la dinámica de la riqueza. Y sigamos pues que se nos va a acabar el tiempo. Entonces, y aquí es donde viene, esto obviamente es una generalización. Arranquemos con una definición, digamos, contable axiomática, que no se puede refutar, y es que, ¿cuál es la riqueza que yo voy a tener en el siguiente periodo? Si yo tengo hoy cierto nivel de riqueza, le quito mi consumo, que es como yo apropio o uso la riqueza para consumir. Todo el resto que me queda, si yo supiera cuál es el factor de retorno de toda la riqueza, pues esto me debe decir cuál es la dinámica de la riqueza en el siguiente periodo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el truquillo después? El truquillo después es que ellos van a asimilar el factor no de retorno de toda la riqueza, lo van a asimilar, no, digamos, lo van a inferir como el retorno del mercado accionario. ¿Sí? Lo van a atar a un observable más concreto. Obviamente la riqueza es mucho más, el retorno a la riqueza es mucho más porque pues uno, digamos, no solo hay el mercado accionario, también hay otros activos financieros, también incluso uno podría pensar que la riqueza es capital humano, ¿sí? Entonces, el retorno total de la riqueza es un objeto muy complicado y hay gente que lo trata de medir y le meten todos los activos, etcétera, pero pues es distinto al retorno del mercado accionario, pero bueno, ese va a ser el, digamos, como el atajo que va a surgir. Pero lo importante es que si yo defino la riqueza con esta función y la defino así también, ¿sí? Que es que la riqueza es UT más 1 sobre utilidad marginal, yo puedo escribir esa riqueza como esta expresión, ¿sí? De tal manera que el retorno de la riqueza, que va a ser el ratio, perdón, quiero anotar. El retorno de la riqueza va a ser el ratio entre el retorno total de la riqueza lo vamos a definir como la riqueza mañana dividido la riqueza hoy menos el consumo. Dado que yo asumí que podía, digamos, por otra definición de riqueza, yo puedo hacer esa asociación entre riqueza y utilidad marginal. Esta va a ser mi riqueza mañana. Esta va a ser mi riqueza hoy. Este va a ser el consumo
fíjense que yo puedo definir el retorno total de la riqueza como esta expresión, muy parecido a lo que es el factor estocástico de descuento. De hecho, es tan parecido, ¿sí?, que si yo utilizo la función de utilidad, ¿sí?, esta, para reemplazar lo que es UT 1 menos ρ, puedo encontrar que el factor de la riqueza es este. Muy bien. Esto obviamente requiere sentarse y hacer cada uno de los pasos para verificar que el álgebra cuadra, pero créanme, cuadra. Y de esa expresión, pues voy a ir rápidamente a lo que ya nos da el factor estocástico de descuento. Y es que, bueno, de la expresión anterior, que no la hemos hecho uno a uno, tocaría sentarse a hacerlo, uno puede inferir que este ratio, que era ese ratio misterioso, el que uno dice, bueno, pero yo qué puedo decir como economista de ese ratio, muy poco, pues dado las conjeturas de la definición de retorno de riqueza y la definición de retorno de riqueza, pues esto se puede asimilar a esto y de tal suerte que el factor estocástico de descuento ahora yo lo puedo escribir como una combinación o una ponderación entre la tasa de crecimiento del consumo y el retorno de la riqueza. Solo que pues ahora, por ejemplo, en vez de tener un beta, tengo un beta a la teta, en vez de tener ahora la tasa de crecimiento del consumo simplemente a la menor rho, ahora la tengo a no menos este trincho, que es menos psi a la teta, y la tasa de retorno a la teta, ¿sí? Donde teta es este ratio de 1 menos alfa, 1 menos rho, y este trincho es el psi, es la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal. Tomen el logaritmo a esto porque pues eso está muy, digamos, es poco lineal y pues les queda algo donde el factor estocástico de descuento es una combinación convexa entre la tasa de crecimiento del consumo y el retorno total de la riqueza. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que bueno, beta no es observable directamente, pero nosotros aproximamos beta con la tasa de interés, la tasa de crecimiento del consumo, sí, me la produce el DANE, el retorno a la riqueza, ¿quién me lo mide? No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo calcular el retorno total de la riqueza. Pero si asimilamos que, por ejemplo, en un mercado como el de Estados Unidos, el mercado accionario y la dinámica del mercado accionario es muy similar a la riqueza total de la economía, bingo, tengo un observable, puedo usar esta función de preferencia para, eh, para cuantificar, para mirar si esto tiene algún sentido. ¿Sí? Y nuevamente, estos ya ustedes, y por eso pues a mí me gusta entrenarlos para en esta parte poder llegar rápido. Si este es mi factor estocástico de descuento, ¿cómo encuentro yo la tasa libre de riesgo? Pues recuerden que la tasa libre de riesgo es el valor esperado del factor estocástico de descuento, ¿sí? Y de hecho son en logaritmos, pues simplemente va a dar esto, ¿sí? Es decir, si asumimos log normalidad, el valor esperado del log del factor estocástico de descuento va a estar completamente caracterizado por su media, que va a ser la tasa libre de riesgo, y por su varianza. La tasa de interés, entonces, libre de riesgo va a ser negativamente relacionado con el factor de paciencia, va a estar positivamente relacionado con la tasa de crecimiento del consumo, lo que siempre hemos dicho, que si yo veo que la economía, pues si mi consumo del futuro va a crecer, pues la tasa de interés hoy va a subir, porque necesito un mayor incentivo para poder trasladar riqueza a un lugar, a un estado de naturaleza o un momento donde va a tener más riqueza, y va a variar negativamente, va a tener una relación negativa con la varianza tanto de mi consumo como del retorno del mercado. Es decir, que cuando hay más volatilidad de consumo y hay una volatilidad mayor del retorno del mercado, pues eso va a deprimir la tasa de interés por un efecto precautelativo. Y el exceso de retorno de cualquier activo, ustedes con ese factor estocástico que les descuento que les di, ya con la práctica que tienen, deberían poderlo calcular a mano
usando el supuesto log normalidad, y ustedes saben que es muy fácil, al final ese exceso de retorno siempre queda resumido en una covarianza. Aquí la covarianza ya no va a ser solo una, porque la covarianza de cualquier activo va a ser cualquier exceso de retorno de un activo y va a ser cómo covaría el retorno del activo con mi consumo y cómo covaría el activo Y con el retorno, llamémoslo, del mercado. ¿Esto a qué se les parece? Igual ahí dice, pero bueno, solo para ver que están, que no están en un coma inducido por Epstein-Sin. A ver, alguien que se anime. ¿Nicolás Cruz está por ahí o ya pasó mejor vida? Aquí estoy, profe. Muy bien. Nicolás, ¿qué es la covarianza entre cualquier activo y el retorno al mercado? Em, ¿Qué ves? ¿Pista? sí. Muy bien. ¿Cómo se llama este modelo? El que estoy subrayando. El CAPEM. ¿Qué nos decía el CAPEM? Em, ¿Te acuerdas o no? no, profe, en este momento no me acuerdo. Bueno, el CAPEM nos decía, Nicolás, lo siguiente, que cualquier activo tenía un retorno que era proporcional a cómo covariaba ese retorno con el retorno del mercado. Es decir, lo que llamamos en ese momento el beta del activo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos, por ejemplo, si uno tiene una acción que tiene un beta positivo, es que se mueve, tiene una correlación con el mercado y me agrega riesgo no diversificable y por eso me debería pagar un retorno más alto. Ese es el CAPEM. ¿Te acordás o no? Sí, 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 ya. Listo. Bueno, fíjense qué lindo es ese modelo de Campbell, que con esta cantidad de artimañas llega a que el exceso de retorno de cualquier activo es una combinación entre el modelo de consumo y el modelo de CAPEM. Es decir, la clase de hoy fue un lindo matrimonio. ¿Sí? Celebramos como dicen los mis, celebramos esta linda unión entre el modelo macro que dice que el retorno a un activo debería estar en función de la covarianza con la tasa de crecimiento del consumo, y el modelo financiero que nos decía que siempre que un activo debería tener un retorno es si covaría con el mercado. Bueno, este modelo da exactamente que da un promedio ponderado entre los dos modelos. Es decir, el exceso, voy a leer lo que dice aquí, el exceso de retorno esperado de cualquier activo es una combinación lineal del modelo CAPEM con el modelo CKPEM, y a este pues le pusieron como si fuera el hijo CKPEM Plus, CKPEM más, ¿sí? Y de hecho, esto era con cualquier activo Y. Si yo me pregunto por el exceso de retorno del mercado accionario, M, pues esto colapsa al modelo y ya obviamente la covarianza de una cosa con sí misma es que es la varianza. Entonces, en este modelo, el exceso de retorno del Standard & Poor's 500 o de un Russell 2000 debería estar en función de cómo covaría ese retorno de ese índice accionario con la tasa de consumo y cómo varía el mercado accionario. ¿Sí? Y además, pues si yo estoy hablando de cualquier activo, es una combinación de los dos modelos. Entonces, digamos, este fue una cosa interesante y es porque partiendo de estas preferencias, pues llega uno a un factor estocástico de descuento que combina un poco los dos modelos y obviamente al combinar los dos modelos, pues tiene gracia porque pues tiene, digamos, se construyó de primitivos este modelo y pues va a tener un poco como toda ese poder de predicción que tiene el CAPEM. Muy bien.
Resultados, Campbell 1999. Con estas preferencias, uno puede producir con una versión al riesgo muy baja, solamente 1 y 1,5, un exceso de retorno de 6,4 y una tasa libre de riesgo de 1,2. ¿Sí? Y este, digamos, fue como uno de los grandes papers de ese momento. Entonces, ¿qué modelos teníamos compitiendo? Teníamos compitiendo el modelo de hábitos de consumo, el modelo de Campbell en su momento, el modelo de... Y bueno, este modelo lograba reproducir un mercado accionario que rentaba alto. ¿Qué es lo que pasa? Que este modelo, así como está, no genera una prima de riesgo que varía en el tiempo, ¿sí? Porque no hay como esa segunda pata, esa segunda derivada, donde el exceso de retorno varía porque la covarianza varía, ¿sí? Entonces, a este modelo le vino otra familia, que es Epstein-Chin, más lo que se llama Long Run Risk. Y solo voy a leer esta diapositiva y en la siguiente clase seguimos acá. Y es una solución muy pragmática y es, yo necesito una prima de riesgo que cambie en el tiempo. Estas preferencias me llevan hasta donde me llevan, no me llevan a ningún lado más. Es necesario meterle otro supuesto a estos modelos. Y es que es necesario asumir que los choques tienen una volatilidad cuyo nivel de volatilidad varía en el tiempo, ¿sí? Entonces acá es necesario meterle unos choques. Y a esto lo van a llamar long run risk, entre otros. Yo les voy a mostrar una versión simplificada porque pues hay varias, cada vez hay versiones más complejas, donde uno tiene unos choques a la tasa de crecimiento del consumo, ¿sí? Y además tiene unos choques a la volatilidad de la tasa de crecimiento del consumo. Y de hecho, el long run risk es porque además a estos modelos le meten un choque que es un choque a la, digamos, a la tasa de crecimiento de largo plazo del consumo y también le meten choques a la volatilidad de la tasa de crecimiento del consumo. Entonces, ustedes ven muchos de estos papers, la parte de los choques son bloques de 6 ecuaciones. Porque hay choque a la tasa de crecimiento del consumo, choque a la tasa de crecimiento del consumo de largo plazo, ¿sí? Choque a la volatilidad del consumo, choque a la volatilidad de la tasa de crecimiento de largo plazo. Bueno, ahí hay 4. ¿Sí? El paper ahí que hay que mirar es el de Bansal y Yaro, que es el modelo de referencia. ¿Sí? Y es un modelo que pues se usa muchísimo. Ahí ya, digamos, ya se repite el tercer bullet point de lo que ya les dije. Es volatilidad que cambia en el tiempo, no solo la tasa de crecimiento del consumo, sino cambios en una tendencia a largo plazo. Ahora, en estos modelos, lo que vamos a hacer es, el factor estocástico de descuento va a ser muy difícil, o sea, no es fácil de solucionar. Y de hecho, lo que va a hacer, un paper muy importante de esta literatura es este de Hansen, Heaton y Lee, ¿sí? Yo en la siguiente clase les muestro qué es, y de hecho, pues el año pasado yo filmé en la mitad de la pandemia unos videos en YouTube donde derivo esa expresión, ¿sí? Es una derivación larga. De hecho, son 3 videos de pura álgebra. Sin gracia, pero ahí están. Entonces luego se los subo. Y eso es lo que usa mucha gente para hacer una expansión de Taylor del factor estocástico de descuento, y el factor estocástico de descuento pues queda en una forma más fácil de simular y estimar. Y eso es lo que les voy a mostrar en la siguiente clase. Muy bien. Hablemos de notas para terminar. Creo que las notas ya están. Daniel, a ver si puedo hablar. No se escucha. Bueno, bien. Lo que tengo entendido es que las notas ya están. Daniel le subió las notas a Cuba, ¿cierto? Que espere.
Bueno, yo espero aquí al jefe. Ahí parece que sí hay audio. ¿Finalmente me escuchan? Sí. El micrófono que a veces no me haga yo. Bueno, me falta una pequeña cosita para terminar las notas del taller 2. Ya no es casi nada. Yo podría terminarlo incluso entre hoy y mañana. Pero eso ya casi está, o sea, está a un minchín. El tema de las vacaciones que uno a veces se descuida. Disculpas por eso. Pero ya las del taller 1 están. Después de correcciones, pues lo que me mandaron de reclamos. Taller 2 ya lo podría estar subiendo entre hoy y mañana. Listo. Bueno, entonces la idea es esta semana salir de ese tema de notas. Nos faltaría hacer un taller, otro taller y el proyecto final, que luego pues, le vamos a dedicar algún tiempo. Yo quiero salir de esta parte un poquito más teórica, hacer una pausa, hacer algunas clases más aplicadas y luego ya ponernos en función de hacer el proyecto final. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Voy a parar de grabar esta clase. Nicolás. Profe, una pregunta.